Dicen que el fútbol está lleno de héroes y villanos, pero pocos han logrado dividir tanto a la afición mundial como Sergio Ramos. Para algunos, es el capitán valiente que llevó al Real Madrid a conquistar la gloria, para otros, el verdugo que juega al límite de la brutalidad, como cuando dejó al mundo boquiabierto en la final de la Champions League 2018, tras la caída de Mohamed Salah que cambió el rumbo del partido y de su carrera. Aquel gesto, que Ramos siempre defendió como fortuito, desató una tormenta de odio y teorías de conspiración, convirtiéndolo en uno de los jugadores más controvertidos del planeta. ¿Fue un accidente o una jugada calculada? ¿Es Ramos un líder nato o el ejemplo perfecto de cómo el poder y la agresividad pueden convertir a alguien en villano? Antes de ser ídolo, Ramos fue un chico de Camas, Sevilla, con un talento feroz y una mentalidad de acero. Desde sus primeros partidos, su estilo combativo lo distinguió tanto como lo condenó. A medida que ascendía, sumando títulos con España y el Real Madrid, su colección de tarjetas rojas crecía junto con las críticas, marcando una carrera de luces y sombras. Sin embargo, detrás del mito del defensa duro hay un hombre con historias ocultas, momentos de duda y una relación compleja con la afición rival, en especial la del Barcelona, para quienes Ramos encarna todo lo que odian del Real Madrid. Hoy, desentrañaremos no solo sus triunfos, sino también el lado oscuro que el propio Ramos rara vez muestra. Este es el relato de un guerrero cuya leyenda se construyó entre aplausos y silbidos, admiración y odio visceral. Sergio Ramos García nació el 30 de marzo de 1986 en Camas, un pequeño municipio de Sevilla, Andalucía. Desde niño, Ramos mostró una mezcla singular de pasión y agresividad por el fútbol. Creció viendo a su ídolo Paolo Maldini, pero pronto desarrolló un estilo propio, caracterizado por una fuerza física imponente y una mentalidad ganadora que lo distinguirían entre miles. Su carrera profesional comenzó en el Sevilla FC, donde debutó en 2004. Aquel joven de melena larga y mirada desafiante no tardó en llamar la atención de los grandes clubes europeos, y en 2005, con apenas 19 años, el Real Madrid pagó por él 27 millones de euros, una cifra récord para un defensa español. Con la camiseta blanca, Ramos se transformó en un símbolo. Fue parte esencial de una generación dorada que conquistó 5 títulos de la Liga, 4 Champions League, 2 Copas del Rey y numerosos trofeos internacionales con la selección española, incluyendo la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Ramos no solo era el capitán que levantaba trofeos, sino también el guerrero que no temía mancharse las manos en las batallas más feroces. Pero en paralelo a sus logros, el nombre de Sergio Ramos empezó a generar un eco de controversia. Sus estadísticas como defensa hablan tanto de goles cruciales como de expulsiones memorables. Con más de 28 tarjetas rojas en su carrera profesional, Ramos se ganó la etiqueta de jugador sucio para muchos rivales y comentaristas. En cada clásico contra el Barcelona, su presencia se sentía como una declaración de guerra. Para los hinchas culés, Ramos encarnaba no solo al rival, sino al antagonista perfecto, el que nunca retrocede ni pide disculpas. El punto más oscuro de su carrera, y que todavía divide a los aficionados, se dio en la final de la Champions League 2018 en Kiev. En una jugada con Mohamed Salah, delantero estrella del Liverpool, Ramos lo sujetó del brazo y lo lanzó al césped, provocándole una lesión en el hombro que lo obligó a abandonar el partido. Mientras los madridistas celebraban la victoria, la imagen de Salah llorando se volvió viral, y el mundo comenzó a señalar al defensa como el villano del fútbol moderno. Aquella noche, la leyenda de Ramos quedó marcada por una sombra que aún lo persigue. Sin embargo, Sergio Ramos nunca se ha visto a sí mismo como un villano. En numerosas entrevistas, ha insistido en que su estilo de juego es el resultado de su compromiso absoluto con la victoria. No soy un ángel, pero tampoco un demonio, dijo en una ocasión, defendiendo su carácter competitivo. Ramos ha sabido convivir con esa dualidad, héroe para unos, enemigo acérrimo para otros. Además de su trayectoria en el campo, la vida personal de Ramos también ha sido objeto de interés.
Su matrimonio con la presentadora Pilar Rubio, sus tatuajes llenos de simbolismo y su pasión por la música flamenca muestran una faceta más sensible y humana del jugador, en contraste con la imagen de duro que proyecta sobre el césped. En este contexto de gloria y polémica, Ramos se convirtió en algo más que un futbolista, un personaje cultural, una figura que genera debate más allá del deporte. Pero ¿cómo pasó de ser un joven promesa en Sevilla a convertirse en uno de los futbolistas más amados y odiados del planeta? Esa es la historia que ahora vamos a explorar. Sergio Ramos comenzó su viaje en el fútbol profesional con un brillo que pocos pueden alcanzar tan temprano. Cuando llegó al Real Madrid en 2005, era apenas un adolescente con el mundo a sus pies. Su adaptación fue meteórica, de lateral derecho pasó a ser un central de referencia, un guerrero capaz de marcar goles en los momentos más decisivos, como aquel legendario cabezazo en el minuto 93 de la final de Champions League 2014 contra el Atlético de Madrid, un tanto que cambió la historia del club y lo llevó a conquistar la 10ª. Desde ese instante, Ramos pasó de ser un jugador respetado a convertirse en una leyenda viva del madridismo. Pero la gloria siempre trae consigo un precio. A medida que Ramos crecía en protagonismo, también lo hacían las críticas a su estilo agresivo. No había partido de alta tensión en el que no estuviera involucrado en alguna disputa, en algún encontronazo polémico o en una jugada al límite del reglamento. Su récord de expulsiones en la liga no es un dato anecdótico, 20 tarjetas rojas, muchas de ellas en partidos clave. Para sus detractores, no era solo un defensor duro, sino un futbolista que cruzaba la delgada línea entre el juego físico y la violencia. El incidente más recordado y el que tal vez definió su figura ante la opinión pública llegó el 26 de mayo de 2018, en Kiev, durante la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. El partido apenas comenzaba a tomar forma cuando Ramos y Salah chocaron en una disputa por el balón. Ramos lo sujetó del brazo y, al caer, Salah se lesionó el hombro. La estrella egipcia abandonó el campo llorando, mientras las redes sociales estallaban con acusaciones hacia el capitán blanco. Para muchos, fue un acto deliberado, para otros, un lance desafortunado del juego. Aquel día, Sergio Ramos pasó de héroe a villano en cuestión de segundos. Pero Ramos no se detuvo. A pesar de la ola de críticas, su carácter competitivo se mantuvo intacto. Lideró al Real Madrid en una de sus etapas más gloriosas, conquistando títulos de manera casi consecutiva. Sin embargo, la relación con la directiva blanca comenzó a tensarse en sus últimos años. Las negociaciones por su renovación se convirtieron en un pulso mediático, con rumores de enfrentamientos internos y un distanciamiento con Florentino Pérez, el presidente del club. Cuando en 2021 se anunció su salida del Real Madrid después de 16 años, fue como si una era llegara a su fin. Muchos seguidores lloraron su partida, pero otros recordaron sus episodios polémicos, como si la historia de Ramos no pudiera contarse sin esa dualidad entre el ídolo y el enemigo. Tras su salida, Ramos fichó por el Paris Saint-Germain, PSG, en un intento de seguir compitiendo al más alto nivel. Pero su etapa en París estuvo marcada por las lesiones y la sombra de no poder brillar como lo había hecho en Madrid. A pesar de eso, su experiencia y carácter fueron valorados por compañeros y rivales, manteniendo vivo su legado como uno de los defensas más determinantes de la historia moderna. En el terreno personal, Ramos ha sabido construir una imagen de hombre de familia y figura mediática. Su relación con Pilar Rubio, sus hijos y su faceta más cercana a la música flamenca y la cultura andaluza contrastan con su perfil de guerrero en el césped. Sin embargo, incluso en esa faceta, Ramos no ha podido escapar de la controversia. Desde críticas a su estilo de vida hasta rumores sobre tensiones internas en la selección española, su nombre siempre genera titulares. La historia de Sergio Ramos es la de un jugador que ha caminado al filo del cuchillo, gloria y crítica, amor y odio, goles épicos y expulsiones memorables. ¿Es esto lo que lo hace tan fascinante?
Sin duda, porque pocos futbolistas han conseguido ser tan determinantes y polémicos a la vez. Detrás de cada triunfo de Sergio Ramos hay una sombra que pocos se atreven a mencionar. No se trata solo de las tarjetas rojas o de la polémica jugada con Salah, sino de una filosofía de vida que ha convertido al jugador en un mito tan admirado como temido. Ramos nunca ha ocultado que su estilo de juego nace del instinto, de una agresividad que considera necesaria para sobrevivir en la élite. Pero ¿cuánto de ese instinto ha cruzado la línea hacia lo imperdonable? Tras la final de la Champions League 2018, Ramos se vio obligado a enfrentar una tormenta mediática sin precedentes. Las redes sociales lo catalogaron de asesino del fútbol y en Egipto se llegó a registrar su nombre como persona no grata. Peticiones online pedían que fuera sancionado por la UEFA. Las cámaras de televisión repetían una y otra vez la caída de Salah, analizando cada ángulo como si se tratara de una evidencia criminal. Ramos, sin embargo, mantuvo su postura. Si hubiera querido lesionar a un compañero de profesión, no seguiría aquí. Tengo la conciencia tranquila. Sus palabras, aunque firmes, no lograron apagar el fuego del odio que se había encendido en millones de aficionados. Pero esta no fue la única polémica en su carrera. En 2018, el diario alemán Der Spiegel publicó una investigación que lo acusaba de dopaje en la final de la Champions 2017, asegurando que Ramos había incumplido los protocolos antidopaje. El Real Madrid lo defendió con uñas y dientes, y Ramos negó rotundamente aquellas acusaciones. Sin embargo, la mancha de la sospecha quedó flotando, como una verdad incómoda que jamás se aclaró del todo. En los vestuarios, Ramos era conocido por su carácter fuerte, capaz de enfrentar incluso a sus propios compañeros. Hubo rumores de enfrentamientos verbales con Cristiano Ronaldo y de tensiones con entrenadores como José Mourinho o Zinedine Zidane, quienes veían en Ramos a un líder difícil de controlar pero indispensable para el equipo. Esa misma personalidad lo convirtió en capitán del Real Madrid, pero también en un hombre que vivió en constante conflicto con las autoridades del club. La prensa, siempre hambrienta de titulares, hizo de Ramos un personaje de telenovela, el héroe del minuto 93, el hombre de los goles milagrosos, pero también el villano que dejaba a su equipo con 10 jugadores en los partidos cruciales. Cada vez que Ramos levantaba un trofeo, las críticas parecían desvanecerse, pero bastaba un error o una expulsión para que el público lo crucificara nuevamente. Sin embargo, hay un lado emocional de Ramos que rara vez se muestra. En entrevistas íntimas, ha admitido que las críticas lo han herido profundamente, especialmente cuando han afectado a su familia. La gente olvida que detrás del jugador hay una persona, un padre, un hermano, un hijo, confesó en una ocasión. Sus lágrimas al despedirse del Real Madrid en 2021 mostraron que, más allá de su imagen de guerrero, Ramos es un hombre que siente y que ha dado todo por su pasión. La relación con la afición del Barcelona es otro capítulo oscuro. Los clásicos entre Real Madrid y Barça lo convirtieron en un enemigo público para el Camp Nou. Cada entrada dura, cada gesto de provocación, reforzó esa imagen de antagonista. Y Ramos no hacía nada por suavizarla. Ser odiado por el Barça significa que algo estoy haciendo bien, llegó a decir, consciente de su papel en una rivalidad histórica. El eco de sus polémicas sigue resonando incluso fuera de España. Algunos lo consideran el último gran caudillo del fútbol moderno, un jugador de otra época que no se rinde ni teme mancharse. Otros, en cambio, lo ven como la encarnación de lo peor del deporte, violencia, arrogancia y soberbia. Pero esa es la paradoja de Sergio Ramos, un hombre que ha vivido siempre en el filo de la gloria y el escándalo, sabiendo que su legado será tan brillante como polémico. Sergio Ramos es un hombre que despierta pasiones extremas. No hay punto intermedio, o lo amas, o lo odias. Desde este canal, no podemos ignorar la grandeza de un futbolista que ha marcado una era, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante sus controversias, sus gestos polémicos y su estilo de juego al límite, que tantas veces ha sido catalogado como sucio o malintencionado. Ramos es,
sin duda, un símbolo del Real Madrid, y eso por sí solo ya lo convierte en un villano eterno para la mitad de España y una gran parte del mundo futbolístico que siente rechazo hacia el club blanco. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿podría Ramos haber alcanzado esa misma grandeza sin su carácter combativo? Probablemente no. Su personalidad es su mayor virtud y, al mismo tiempo, su mayor defecto. Nadie puede negar que su mentalidad ganadora ha salvado al Real Madrid en momentos decisivos. Aquel cabezazo en Lisboa en 2014 no solo le dio la décima al club, sino que lo convirtió en una leyenda inmortal. Y, sin embargo, en la memoria de muchos siempre quedará grabada esa imagen de Salah cayendo al césped en Kiev, como si fuera una metáfora del lado oscuro de Ramos. Al hablar de él, es imposible no mencionar su récord de tarjetas rojas. No se trata de una estadística casual, sino del reflejo de un estilo que mezcla inteligencia defensiva con una agresividad que a menudo roza lo inaceptable. Ramos ha sido expulsado más veces que cualquier otro jugador en la historia de la liga, pero también ha marcado más goles que la mayoría de defensas de su generación. Es un guerrero, un líder, un jugador capaz de decidir finales y de despertar un odio visceral en la afición rival. El debate sobre si Ramos es un héroe o un villano del fútbol seguirá abierto por años. Nosotros creemos que es ambas cosas. Su carrera es la prueba de que el éxito en el fútbol, como en la vida, no siempre está ligado a la perfección moral. Ramos ha mostrado que la gloria también puede nacer del caos, del coraje extremo y de la capacidad de enfrentarse al mundo entero sin pedir disculpas. ¿Qué opinas tú? ¿Sergio Ramos es el último gran capitán del fútbol moderno o un jugador que cruzó demasiadas líneas rojas? ¿Crees que el incidente con Salah define su carrera o es solo una parte de una historia mucho más grande? Nos interesa saber qué siente la audiencia sobre este hombre que ha sabido construir una leyenda entre el amor y el odio, entre la gloria y la polémica. Hay figuras en el fútbol que trascienden el tiempo, y Sergio Ramos es una de ellas. No se puede hablar de las últimas 2 décadas del balompié sin mencionar su nombre. Su historia está marcada por una dualidad fascinante, el héroe que salvó al Real Madrid en el minuto 93 y el villano que dejó al mundo dividido tras la lesión de Salah. Esa contradicción es lo que lo hace tan memorable, tan humano y, al mismo tiempo, tan legendario. Cuando Ramos se despidió del Real Madrid en 2021, sus lágrimas revelaron lo que muchos no habían querido ver. Detrás de la imagen del guerrero, existe un hombre que siente profundamente el peso de cada batalla. Su legado no se mide solo en trofeos, goles o récords de expulsiones, sino en la forma en que ha marcado a generaciones enteras de aficionados, tanto para admirarlo como para criticarlo. Hoy, al mirar atrás, es imposible no sentir una mezcla de nostalgia y admiración. Ramos representa una era en la que los futbolistas eran algo más que estrellas mediáticas, eran gladiadores que dejaban la piel en cada partido, sin miedo a ser incomprendidos. Con su paso por el Paris Saint-Germain y su regreso a Sevilla, la historia de Ramos parece cerrar un ciclo, pero su impacto sigue vivo, como una cicatriz imborrable en la memoria del fútbol. Al final, su nombre se pronunciará con la misma fuerza con la que se recuerda a los grandes defensores de la historia. Puede que para algunos sea el villano eterno, pero para otros será el capitán que llevó al Real Madrid a lo más alto y que puso su cuerpo y alma al servicio del equipo. Algunas historias no estaban destinadas a ser contadas, pero ahora, tú las conoces. Y quizá, cuando vuelvas a ver aquel cabezazo en Lisboa o aquella dura entrada en Kiev, sientas que conoces un poco mejor al hombre detrás del mito. Porque, más allá de las polémicas y los odios, Sergio Ramos ya ha asegurado su lugar en la eternidad del fútbol.